Dentro del módulo 4 vamos a revisar toda la parte clínica de los músculos tóraco-apendiculares, así como de la axila. La ausencia de los músculos pectorales puede suceder y no produce gran discapacidad. Probablemente no va a ser un gimnasta de alto rendimiento, pero sí podrá llevar a cabo sus funciones habituales. En general, lo que podemos apreciar es que el pliegue no va a estar presente o la masa muscular del pectoral no va a poderse pinzar entre nuestros dedos, y también el pezón va a estar en una situación un poco más baja. Hay un síndrome poco frecuente que es el síndrome de Poland, donde hay ausencia del músculo pectoral, hay hipoplasia mamaria, principalmente más notoria en la mujer, así como la ausencia de algunas costillas de ese lado. La parálisis del músculo serrato anterior va a ser debida a una lesión del nervio torácico largo. Cuando a un paciente que tiene una lesión de este tipo lo ponemos a empujar la pared, veremos que se eleva o hace una escápula alada. Esto debido a que el serrato anterior se encarga de tener completamente apoyada la escápula contra la parrilla torácica. Si no está funcionando adecuadamente y empujamos nuestros brazos contra la pared, se va a elevar. Otra manifestación importante de esta lesión es que no va a poder elevar el brazo arriba de los 90 grados o del plano horizontal. Esto, si recuerden que los primeros 15 grados se encarga el músculo supraespinoso. Posteriormente, para llevarla al plano de 90 grados horizontal, le corresponden al músculo deltoides. Y la elevación por arriba del plano medio corresponde a la rotación de mi escápula, que es dada por las fibras inferiores del serrato anterior. Si este está paralizado, no va a poder elevar el paciente arriba de los 90 grados mi brazo. En cuanto al triángulo de auscultación, recuerden que está formada por el borde lateral de mi trapecio, el borde superior del dorsal ancho y el borde inferior y medial de mi escápula. Es un área donde no tenemos prácticamente músculo ni estructuras óseas que nos estorben, entonces cuando queremos oír nuestros pulmones va a ser más fácil o se va a oír mejor. También otra cosa importante, si al paciente lo colocamos con los brazos hacia adelante, haremos una protracción de mi escápula y esto se encargará de ampliar esta área del triángulo de auscultación y quedará prácticamente a nivel subcutáneo de la piel la parrilla torácica. También esta disposición anatómica la utilizamos para hacer punciones torácicas. En cuanto a las lesiones del onceavo par craneal o nervio espinal, recuerden que es un par craneal, sale de la base del cráneo, va viajando por todo el cuello hasta llegar a mi músculo trapecio y también a mi músculo esternocleidomastoideo. En ellos las lesiones, ya sea por trauma penetrante, tumores o alguna fractura, pueden lesionarlo. La manifestación clínica va a ser parálisis del músculo esternocleidomastoideo, que nos ayuda a desviar la mirada al lado contrario del músculo que estamos contrayendo. Y también presentará caída del hombro porque se pierde el tono del músculo trapecio. Obviamente esta chica no es porque tenga una lesión, sino está poniéndose así muy chica. En cuanto a una lesión de la arteria axilar, cuando hay un sangrado importante por alguna lesión, hay que hacer compresiones para controlar este sangrado. Si la lesión es de la arteria axilar en su tercera porción, la forma de controlarlo es comprimiendo esta arteria contra nuestro húmero, y así controlamos lesiones de la tercera porción o bien de la sangrado a nivel de la arteria braquial. Si nuestra lesión es más proximal, que sea de la primera o segunda porción de la axilar, no va a ser posible comprimirla contra alguna estructura ósea, entonces tendremos que utilizar un abordaje por encima y por detrás de la clavícula para comprimir contra la primera costilla, pero realmente no comprimiríamos la arteria axilar, sería la arteria subclavia.
Otra cosa importante, las lesiones arteriales siempre hay que tratar de reparar para mantener la oxigenación de los tejidos. Si hay una lesión de la primera o segunda porción de la arteria axilar y está íntegra mi escápula, por la circulación colateral o las anastomosis arteriales que existen, puede haber nutrición de mi extremidad superior a través de estas anastomosis. Pero si la lesión es a nivel de la tercera porción, no va a haber una adecuada circulación colateral por estas anastomosis, entonces es una reparación que se tiene que hacer de urgencia para no perder la extremidad. En general decimos que una isquemia de más de 6 horas de las extremidades o de la mayoría de los órganos se van a lesionar. Claro, salvo el cerebro, que será el único que no tolera isquemia por algunas horas. En cuanto a los aneurismas de la arteria axilar, hay que conocer que una dilatación arterial sería un aneurisma. Aquí clínicamente tendríamos una dilatación, aquí está la disección, aquí está mi arteria axilar y aquí está la dilatación aneurismática de mi arteria. En general, como alrededor de la arteria van parte de los fascículos del plexo braquial y parte de los nervios, puede comprimirlos y eso causar dolor o parestesias. Generalmente lo vemos en personas que practican deportes o hacen movimientos rápidos o súbitos de la extremidad superior. Eso puede causar lesión de mis paredes de la arteria y causar una dilatación aneurismática. Las lesiones de la vena axilar pueden presentarse en lesiones de axila porque es mucho más expuesta y es de paredes mucho más delgadas. El problema es que si hay una lesión venosa y queda abierta mi vena, puede ingresar aire o émbolos aéreos a través de mi vena axilar y mi subclavia y llegar incluso hasta el corazón y comprometiendo la vida del paciente. La participación de la vena axilar en la punción de la arteria subclavia, hay que recordar que la axilar se continúa con la subclavia después del borde lateral de la primera costilla. Es una maniobra a ciegas y hay que tener presente la disposición de la vena respecto de la arteria y sus relaciones por debajo de la clavícula y por encima de la primera costilla. Es una maniobra que se realiza a ciegas, entonces tenemos que tener muy clara la disposición de clavícula, costilla y vena en este punto. Porque si no se hace esto, o se profundiza o se dirige la punta de la hoja muy posterior, se puede lesionar o la arteria o los fascículos o nervios del plexo braquial, o incluso también se puede puncionar el pulmón. Cuando vemos un crecimiento de ganglios axilares y clínicamente un paciente llega con estas manifestaciones, lo primero que hay que hacer es pensar qué áreas drena esta área. Entonces hay que recordar que la mayor parte del brazo, excepto por donde va la vena cefálica, le toca drenar a estos ganglios. La parte anterior del tórax y la mayor parte de la mama, así como de la axila, también le corresponde. Y por último, la parte posterior del tórax también le corresponde llegar a estos ganglios. Entonces, cualquiera de estas lesiones o alguna lesión en esta área puede conllevar un crecimiento ganglionar axilar. La disección de ganglios axilares se utiliza para la estadificación del cáncer de mama. Hay que recordar que la glándula mamaria drena la mayor parte hacia los ganglios pectorales o bien a los interpectorales. Hay un concepto del ganglio centinela. Si hay una masa tumoral en la glándula mamaria y es pequeño, se busca a qué ganglios va su linfa o la linfa que pudiera llevar células metastásicas. Se inyecta este colorante y dependiendo hacia qué ganglio se va, se detecta y se ven al microscopio. Por poner un ejemplo, si aquí inyectamos el colorante y drena hacia los interpectorales, se disecan únicamente los interpectorales y se ve. Si vemos que no hay metástasis a estos ganglios, se puede quitar nada más una parte de la glándula mamaria. Si vemos que estos ganglios tienen metástasis, entonces hay que hacer un vaciamiento de los ganglios pectorales
centrales y apicales para poder llevar y estratificar adecuadamente la lesión tumoral. En esta fotografía vemos algunos ganglios linfáticos crecidos. Esto sea parecido a lo que se hace en cirugía. Hay que quitar la grasa junto con los ganglios linfáticos y dejar descubierta o disecada mi vena axilar, que es mi límite hasta donde hay que quitar ganglios linfáticos. Si se quitan ganglios linfáticos más externos o que estuvieran dentro de los laterales o del brazo, se puede comprometer el drenaje linfático y haría un linfedema, que aquí lo vemos clínicamente, un brazo normal y un brazo izquierdo edematoso y grueso porque no hay un adecuado drenaje linfático. Hay que recordar también que se puede lesionar el nervio torácico largo o el tórax dorsal si hacemos una disección muy posterior o muy medial.